Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este primer video sobre análisis de datos geoespaciales con Python. Y bueno, para empezar, lo primero que debemos de recordar es que la unidad mínima de análisis geoespacial, en este caso, es un punto el cual está dado por latitud y longitud. Esto va a ser un evento, va a ser nuestra observación y en este caso nos va a indicar un punto en el globo geodésico. Esta variable puede ser de diferente índole. Nosotros, por los datos que vamos a ocupar, van a ser referencia a delitos que ocurrieron en la Ciudad de México. Vamos a ocupar el dataset de incidentes o carpetas cerradas a febrero del 2022. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestras dependencias. Nuestras dependencias, como de costumbre, va a ser pandas, numpy, matplotlib. Y bueno, en el video anterior había mostrado de dónde extraemos los datos. Para leerlos vamos a ocupar el método de pandas, readCSV, y le vamos a pasar la dirección o el path de donde se encuentra nuestro dataset. En este caso lo vamos a nombrar con la variable incidentes Ciudad de México. Después de cargar nuestro dataset, lo que vamos a querer hacer es ver los datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos estamos extrayendo? En este caso lo vamos a hacer a través del método head. El método head nos va a dar por defecto los 5 primeros registros, pero bien, aquí como parámetro le podemos pasar un número, el cual nos va a dar los primeros 10 registros en este caso. Entonces podemos ver las columnas como años, mes de hechos, fecha de hechos, año de inicio, mes de inicio, fecha de inicio, el delito, la fiscalía que lo está investigando, la agencia. Voy a regresar a 5 para que sea más fácil verlo. La unidad de investigación, categoría de delito, calle de los hechos, etcétera. Aquí lo que nos interesa es esta columna que se llama longitud y esta otra que se llama latitud. Y bueno, una forma de ver, siempre que queremos hacer un análisis descriptivo tenemos que ver cuántas variables, en este caso, o registros tenemos incompletos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de qué tan correcto es nuestro dataset. Entonces, esto lo hacemos a través del método isNA, el cual, si lo ejecutamos de manera individual, por ejemplo, vamos a copiar esto de aquí, lo que nos va a dar es una lista con parámetros booleanos de todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, de todo lo que es en este caso lo que es falso quiere decir que no contiene ningún NA, es decir, que contiene algún campo. Para, en este caso, nosotros hacer la suma de estos valores y ver el número de registros incompletos, vamos a agregar el método sum. Entonces, en este caso vamos a tener las columnas y aquí el número que aparece, pues evidentemente va a ser pues los datos incompletos, ¿no? En este caso, para tener una referencia, vamos a imprimir la longitud de nuestro dataset. En este caso vemos que tenemos 1.401.000 registros. Vemos que esta columna de tempo está completamente vacía y latitud y longitud hay 59.000 registros vacíos. Vamos a ver cuántas alcaldías tenemos. Vamos a ocupar el método unique para extraer los valores únicos de esa columna. Y bueno, aquí vemos Benito Juárez, Iztapalapa, etcétera. Estas son alcaldías o municipios, depende si estamos en Ciudad de México o en el Estado de México. Ok, entendiendo lo que estamos haciendo, también vamos a querer ver, en este caso, pues las categorías de delito que tenemos. Vemos que tenemos delito de bajo impacto, robo con vehículo con o sin violencia, etcétera. ¿Para qué hacemos esto? Pues bueno, evidentemente nosotros podemos hacer nuestro análisis enfocado a ciertas categorías, enfocado a una municipalidad, etcétera. No tenemos que analizar el dataset completo, ahorita lo vamos a hacer de esta forma para mostrar una guía básica de cómo se hace un análisis descriptivo. Después, lo que nos va a interesar hacer es transformar esta fecha de hechos en una variable de tiempo. Entonces vamos a ocupar el método de pandas toDateTime, lo va a transformar la columna de fecha de hechos. En este caso la columna fecha de hechos se ve de esta forma. Solamente nos vamos a asegurar de que sea de tipo datetime. Entonces lo vamos a hacer con pandas toDateTime y le vamos a pasar la columna que queremos, en este caso, castear o transformar a datetime. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a, este símbolo de aquí es una negación, entonces vamos a negar lo que no está vacío, más bien lo que es vacío, por lo tanto vamos a obtener, en este caso,
la variable incidente CDMX SB, vamos a hacer un filtro por los que solamente contienen campos sobre esta columna. Después vamos a querer aplicar, en este caso vamos a ocupar el método, como ya sabemos que la fecha de hechos la hemos casteado a un datetime, lo que podemos hacer es aplicar el método que aplica en este caso al tipo de dato datetime, que es string from time. Lo que vamos a hacer es vamos a obtener una cadena, un string, el cual va a tener el año y el mes. Esto nos va a servir para agrupar después y lo podemos hacer con este método. Vamos a tener el registro o el valor, le vamos a aplicar el método string from time y le vamos a pasar estos parámetros. Entonces, una vez que hemos ejecutado esto, vamos a ver cómo se ve nuestro dataset. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para agrupar a nivel mes y año. Entonces aquí vemos que hemos creado la columna hasta el final mes y año, y aquí como tal tenemos mes y año de todos estos valores, ¿no? Entonces esto nos va a servir a agrupar. ¿Por qué queremos agrupar? Normalmente cuando estamos haciendo un análisis exploratorio, y en este caso estamos utilizando una variable de tiempo, queremos ver a través del tiempo cómo se ha comportado una variable. Entonces para esto vamos a ocupar el método de pandas pivot table. Pivot table como tal, si han trabajado con Excel y con tablas dinámicas, similar a eso. Le vamos a pasar nuestro data frame inicial, vamos a seleccionar un índice sobre qué lo queremos agrupar, le vamos a pasar las columnas, cómo queremos extender nuestro dataset, y los valores en este caso van a ser fecha de hechos, y le vamos a pasar el qué queremos hacer con estos valores. En este caso solamente los queremos contar, ¿no? Cuántos incidentes hay a través del tiempo para cada una de las alcaldías. Listo, ahora vamos a ver cómo se ve esto, y aquí lo tenemos. Tenemos el mes y año como columnas, tenemos la alcaldía de los hechos, en este caso como índice. Y bueno, esto es como una forma de manejar pues los datos. Creamos un pivot table, pero bueno, todavía no nos dice mucho. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a través de, bueno, utilizando el mismo data frame que se llama incidentes por alcaldía o incidentes alcaldía, vamos a ocupar el método ilog, que se refiere a index location. Entonces estos primeros dos puntos se refieren al índice, después de la coma se refieren a las columnas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es dame todos los índices y solamente extráeme las últimas 100 columnas. Después de esto suma los valores y plotéalos. Entonces prácticamente lo que está haciendo es está sumando todos los incidentes de los últimos, en este caso pues 100 registros. En este caso tenemos desde el 2021, bueno, 2022 febrero a 100 meses hacia atrás, ¿no? Entonces más o menos los incidentes se van viendo de esta forma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ok, que realmente empezamos a tener registros de incidentes por ahí del 2016. Y bueno, vemos que se incrementaron y bajaron en el 2020, y bueno, evidentemente yo creo que bajaron tanto por la pandemia, en este caso por el COVID, como la gente no salía, pues tampoco había incidentes. Esa es mi hipótesis sobre esto. Ahora bien, vamos a ver el número global. Manteniendo el mismo registro, quiero sumar, en este caso yo ya sé que la suma me va a dar la suma a nivel columnas, luego quiero sumar todas esas columnas, y en total vamos a tener 1.388.000 incidentes, que es similar al número de registros que traía nuestro dataset, ¿no? Entonces por aquí sabemos que estamos bien. Pero algo interesante es que solamente estamos tomando los últimos 100 registros a nivel temporal, ¿no? Entonces esto es como podemos empezar a armar una historia, podemos entender cómo está compuesto nuestro dataset. Si sabemos que hay 1.400.000 registros, pues bueno, sabemos que 138.000 están agrupados en los últimos 100 meses de la estructura del dataset, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuántos hay en total, y tenemos 1.396.000, y aquí bueno, recordemos que aquí hemos eliminado los valores en este caso que no traían fecha de incidente. Entonces bueno, tenemos aproximadamente 1.4 millones de incidentes. Ahora bien, bueno, ya vimos cómo están distribuidos a través del tiempo. Ahora pues bueno, habrá que verlos de otra forma, ¿no? Este es un análisis descriptivo, entonces lo único que se trata es pues darnos un poco de referencia sobre cómo es nuestro dataset, cómo está compuesto.
Y otra cosa que nos interesaría saber sería saber por categoría de delito, pues cuántos delitos sucedieron. Entonces vamos a ocupar el mismo data frame. Vamos a ocupar, en vez de el índice que sean nuestras alcaldías, vamos a pasarle el índice, la columna categoría de delito. Nuevamente las columnas van a ser mes y años, los valores van a ser fecha de hechos y la función de agregado va a ser método de conteo. Vamos a ver cómo se ve. Y bueno, aquí tenemos las categorías de delito: delito de bajo impacto, feminicidio, hecho no delictivo, y vamos viendo a través del tiempo. Nuevamente vamos a ver cómo se va viendo esto a través del tiempo, y tenemos datos desde 1906. Esto nos dice que nuestro dataset pues está mal, ¿no? O sea, que por ahí los registros no se apuntaron, o sea, no se registraron correctamente, etcétera. Pero podemos ver que el delito de bajo impacto, bueno, en este caso tiene mayor peso en nuestro dataset, o hay más incidentes de esta naturaleza. También podemos ver por aquí el rojo, que puede ser robo a transeúnte vía pública o bien homicidio doloso. Yo creo que debe ser robo a transeúnte, que es más común. Y bueno, esta es más o menos una distribución de, bueno, cómo se va viendo por categoría de delito nuestros incidentes o nuestro dataset. ¿Qué es lo que queremos ver? Ok, aquí vamos a utilizar de nuestro dataset que hemos creado, que es esta pivot table llamada incidentes por categoría. Vamos a sumarlo en el axis 1, es decir, que vamos a sumar a nivel fila. ¿Para qué? Para que nuestro índice pues acumule todos. Entonces vamos a sacar los 15 más largos o con mayor peso. En este caso vamos a utilizar el método enlargest. Y vemos que delito de bajo impacto tiene más, después robo a transeúnte, robo de vehículo, hecho no delictivo, robo a negocio, robo a repartidor, robo a pasajero, y en este caso serían los delitos más comunes. Delito de bajo impacto, que no sé qué lo compongan, deben de ser otro tipo de delitos, y robo a transeúnte sería como el mayor, ¿no?, que sucede en Ciudad de México a través del tiempo. Ahora bien, vamos a tratar de analizar, bueno, ya vimos cómo se compone nuestro dataset de manera general, ya vimos qué tipos de incidentes tenemos, ya vimos cuáles son los que tienen mayor peso. Ahora vamos a centrarnos en uno, en este caso robo de vehículo con y sin violencia. Entonces vamos a ocupar algo que se llama una máscara booleana. En este caso nuestra columna categoría de delito la vamos a igualar a robo de vehículo con o sin violencia, que es este de acá, es el tercero, y vamos a filtrar. Entonces acabamos de crear un subconjunto de nuestro dataset, y vamos a nuevamente crear una tabla, un pivot table. Vamos a pasarle el data frame, vamos a agrupar por alcaldía, lo queremos ver a través del tiempo, y vamos a crear un dataset que se llama un data frame llamado robo de vehículo por alcaldía. Nuevamente vamos a sumar en el eje del índice y vamos a sacar cuáles son las 10 alcaldías que más robo de vehículo con y sin violencia tienen. En este caso vamos a ver que es Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón. No me sorprende como esto, siendo originario de la Ciudad de México, entonces bueno, tiene sentido lo que estamos observando. Y bueno, solamente para ver cómo se ve en este caso el data frame que hemos creado, se ve de esta forma. Entonces cuando nosotros aplicamos la suma al eje 1, estamos sumando sobre el índice. Si le hubiésemos quitado en este caso el eje 0, pues hubiésemos sumado a nivel columna. Entonces en este caso para nosotros tiene sentido sumar a nivel fila. Ahora bien, bueno, vamos a plotearlo para ver cómo se ve. En este caso lo que estamos haciendo, voy a seleccionar nuevamente los 100 primeros registros. Aquí estoy transponiendo los datos para que el mes y año queden en el eje X, y vamos a tener este caso las líneas, ¿no? Entonces podemos ver un comportamiento similar que ha ido a la baja en la gran mayoría de las municipalidades, y vemos que el pico por ahí tuvo a 2018, noviembre más o menos del 2018. Y vaya, ya sabemos cuáles son las municipalidades, en este caso Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, ¿no? Serían las líneas que vemos con mayor incidencia. Y bueno, este es como un pequeño framework que normalmente se hace siempre que analizamos datos, no solamente análisis geoespaciales, pero de toda índole.
empezamos a verlo de manera general y vamos haciendo un análisis particular dependiendo de lo que queramos obtener u conocer de nuestro dataset. Ahora bien, vamos a meter un poquito más la parte geoespacial y para esto quiero hablar primero sobre GeoJSON. Entonces GeoJSON es un formato estándar, es un formato abierto, es algo que acordaron demasiados programadores, que se utiliza para representar elementos geográficos de manera sencilla. Tenemos la parte de Geo, que va en este caso a análisis geoespacial, y tenemos JSON. JSON en este caso es JavaScript Object Notation, y como tal JSON es un formato de datos, un tipo de datos el cual se utiliza mucho en JavaScript y es una forma de estructurar datos y es entendible para JavaScript en este caso, se origina ahí. En este caso tiene una estructura que va a contener datos espaciales, está basado, como ya lo comenté, en JavaScript Object Notation y pues bueno, es ampliamente utilizado en el mundo web para representar elementos cartográficos, elementos espaciales y pues es un estándar para intercambiar datos. Vamos a ingresar a este documento, más bien este link. Este link es una página del UNAM, la cual nos provee de diferentes capas de datos GeoJSON. En este caso tenemos censos, tenemos datos fundamentales, tenemos áreas naturales, recursos naturales, etc. Tenemos diferentes datos geográficos que nosotros podemos utilizar para analizar. Entonces nosotros vamos a descargar uno que se llama límites geoestadísticos a nivel municipal. Me parece que es este de acá, municipios. Vamos a descargar este dataset y lo vamos a empezar a analizar. Nuevamente, como podemos hacer, como existen demasiadas representaciones y hablamos que la unidad mínima, en este caso es latitud y longitud, GeoJSON soporta diferentes formas o diferentes geometrías. La primera es punto, en este caso latitud y longitud, línea, que es la conexión entre un punto y otro punto, polígono, que es la unión o el polígono que está representado por varios puntos, multipunto, que es una colección de puntos, multilínea, que es una colección de líneas, y multipolígono, que es una colección de polígonos. Entonces esas son como las diferentes categorías que tenemos dentro de GeoJSON y al final no se espanten, solamente es un estándar de notación para compartir datos geográficos. Como tal, aquí Wikipedia nos dice es un formato abierto basado en JavaScript y como tal tenemos ejemplos: punto, líneas, polígonos, multipuntos, multilíneas, multipolígonos. Una cosa que hay que recordar, déjenme ver si tengo por aquí abierto esto. Hay un estándar, o sea, para escribir un GeoJSON necesitamos en este caso una estructura definida. Entonces la estructura está definida. Primero decimos el tipo de lo que estamos manejando. En este caso es un future, que es como un registro. La geometría es de tipo punto, que tiene las siguientes coordenadas y estas coordenadas tienen diferentes propiedades. Entonces el conjunto de este tipo de arreglos pues nos van a dar un archivo GeoJSON. Ok, entonces aquí vamos a asumir que ya descargamos esta parte de municipios de la UNAM. Vamos a ocupar aquí la librería de JSON que viene previamente en Python. Vamos a ocupar OS y vamos a ocupar el método Open, que sirve para abrir archivos. Vamos a abrir en este caso el archivo que está en JSON, que descargamos de la página de la UNAM, y le vamos a pasar el tipo de encoding que tiene. Después, una vez que ya tenemos los datos cargados en esta variable, los vamos a cargar con JSON. Y vamos a ver, una vez nuestra variable se va a llamar municipios, y vamos a ver el tipo de variable que es. Como tal, aquí está representado en un diccionario, y si se dan cuenta, esto de aquí pues nos recuerda un diccionario de Python, ¿no? Un diccionario de Python está compuesto por llaves y por, en este caso, sus valores. Una llave es el índice o el primer valor, en este caso sería type, y su resultado sería future. Ok, vamos a ocupar el método que es para todos los diccionarios en Python, que es el método keys, para saber todas las llaves que contiene y sobre cuáles podemos indexar. Y vemos que tenemos las llaves principales, que es el tipo, el número total de futures, los futures, y en este caso el CRS, que me parece que es el Carto Reference. Entonces vamos a ver qué contiene la llave type. Bueno, vemos que es una colección de futures.
Vamos a ver qué contiene la llave CRS y aquí nos dice que es de tipo EPSG con propiedades 4326. ¿Qué es esto de EPSG? Y bueno, como tal, EPSG es el sistema de coordenadas que utilizamos y que conocemos todos de latitud y longitud. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos tener diferentes tipos de sistemas de coordenadas dependiendo de la aplicación, pero digamos que este es el estándar. Entonces, ¿qué es lo que hace GeoJSON? Pues simplemente engloba todo esto en un documento o en un archivo JSON y te da detalle de qué es lo que contiene. Vamos a ver el Total Futures y como tal aquí tenemos 2456, que son todos los futures o más bien todos los municipios que están registrados en México. Ahora vamos a entrar a la llave de Futures y vamos a ver qué tenemos aquí. Como tal, esto nos debe de listar toda la lista de los futures, o sea, como 2456 futures, por lo que en este caso ahorita está tardando un poco en cargar. Pero bueno, hay que recordar que un archivo JSON lo podemos nosotros ver como un diccionario en Python, es un conjunto de diccionarios. Entonces, esa es como la similitud entre un archivo de JSON, JavaScript Object Notation y un diccionario en Python. La librería nuevamente de JSON viene incluida dentro de Python, es de las librerías básicas o que ya están precontenidas dentro de la instalación de Python, entonces no hay que descargar nada de pip o de otro tipo de servidores. Vamos a esperar y ya. Entonces aquí como lo que tenemos, bueno, tenemos aquí en este caso la lista de futures y como son bastantes va medio lento un poco mi computadora, entonces ojalá que no crashee, esperemos que no crashee, por favor. Vamos a darle a esperar, sí, no pasa nada, ocupa memoria y bueno, vamos a esperar a que cargue un poquito más. Ahí, vamos hacia abajo, un poquito arriba. Ok, entonces aquí ya tenemos toda la colección de, en este caso, de futures que tenemos. Como tal, vamos a centrarnos en uno. En este caso sabemos que es una lista, porque así empieza con un corchete, entonces sabemos que es una lista. Y vamos a ver qué contiene un future. En este caso vemos que es de tipo future, el ID es INEGI, referencia municipal del 2010, geometría es de tipo multipolígono, las coordenadas son las siguientes y hasta abajo vamos a ver algo muy interesante. El tipo de geometría y es una columna, bueno, una llave que se llama propiedades. Entonces estas propiedades pues ya nos dan como elementos o atributos sobre esa observación geográfica, en este caso un polígono. En este caso vamos a ver las propiedades y vemos que tenemos el GID, que debe de ser un ID de referencia para el INEGI, la clave de entidad, la clave del municipio, el nombre del municipio y la clave que combina en este caso la entidad y el municipio. 09012 sería la clave estándar del INEGI para ver el municipio o la alcaldía de Tlalpan. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es, ya sabemos que en esta variable de aquí de municipios están contenidos todos los features, entonces vamos a extraer solamente estas propiedades para representarlas en un data frame. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo explicaré después. Entonces primero vamos a correr esto solamente para saber que está. Vamos a convertir estas listas en un data frame y vamos a ver cómo se ve el data frame que hemos creado. Entonces prácticamente tenemos los IDs, tenemos el nombre de la municipalidad, la clave de municipio, vamos a agregar una columna que se va a llamar color. ¿Para qué? Porque lo queremos plotar. Quiero ver cómo se ven estos municipios, estos archivos que descargué, este archivo que descargué de la división municipal, quiero ver cómo se ve. Para esto vamos a ocupar la librería de Plotly Express o PX y vamos a ocupar PX Choropleth Mapbox, o sea, vamos a ocupar este método que es para crear en este caso diferentes polígonos dentro de un mapa, el cual están dados a través de un data frame, que es el cual hemos creado. Está dado también a través de un archivo GeoJSON y aquí en Locations es cómo vamos a unir las propiedades de un future con nuestro dataset. Entonces por eso extrajimos este GID. Aquí le vamos a poner cuál es el future que queremos hacer como link. Entonces aquí vemos que cada uno de estos futures, como lo vimos acá, tiene propiedades. Entonces aquí vamos a decir cuál es el future en propiedades, GID, location, GID. Entonces así hacemos el link entre nuestro data frame y pues el archivo GeoJSON que estamos trabajando. En color le voy a pasar la columna que le puse como color, en este caso 10, el tipo de mapa que vamos a representar, el zoom que le vamos a dar al mapa de manera inicial, dónde va a estar ubicada la visión inicial,
la opacidad que va a tener esta división color plate, y el hover data, en este caso vamos a ver el nombre del municipio y la clave del municipio. Después vamos a crear una figura, y esta figura la vamos a mostrar utilizando el método show. Entonces esto puede tomar tanto, bueno, un poquito, porque estamos hablando que tenemos alrededor de 2500 polígonos y los tenemos que representar en nuestro explorador. Entonces es pesado, seguramente una de sus computadoras o su computadora puede crashear, pero bueno, solamente esto es con fines didácticos, entonces no se desesperen si no les sale a la primera. Y bueno, hablando un poquito más de esta parte de Color Plate Mapbox, la librería de Plotly contiene diferentes métodos para plotear diferentes datos. En este caso nosotros estamos utilizando este que es Color Plate para crear estos polígonos, pero también vamos a ver adelante cómo sacar o cómo plotear los puntos, en este caso las latitudes y longitudes, si queremos hacer eso. También tiene la opción de hacer un heatmap, en este caso a mayor concentración de puntos el color va a cambiar, etcétera. Depende del tipo de análisis que estemos haciendo, pues es la visualización que vamos a hacer. ¿Qué desventaja tiene hacer esto? Pues la verdad, la única desventaja que yo he encontrado es que es computacionalmente muy pesado. ¿Por qué? Porque son demasiados datos para representar en una visualización, y a nivel, digamos, cómputo, pues ocupa mucha memoria, ¿no? Entonces este tipo de representaciones creo que son buenas, pero no son ideales cuando estamos hablando de una gran cantidad de datos. Para eso hay otro tipo de representaciones que vamos a ver adelante, que se llama H3, pero solamente quiero hacer la referencia de estas dos formas de analizar datos porque son las más comunes. En este caso, bueno, también podemos, bueno, vamos a poder ver adelante que Plotly nos permite hacer un gráfico dinámico. Entonces, si nuestro data frame contiene más información, por ejemplo, el tipo de delito, etcétera, etcétera, cantidad de delito, pues nosotros podemos cruzar esa información geográfica con la información que tenemos en nuestro data frame. Entonces, pues bueno, estamos combinando dos mundos muy interesantes, como sería el mundo de los GeoJSON con el mundo de pandas. Entonces eso es bastante agradable, porque nos va a permitir mucha flexibilidad en el diseño de aplicaciones. Y bueno, tenemos que recordar que al final Plotly lo que nos genera pues es un archivo JSON que lo podemos exportar a HTML después. Sin embargo, ahorita vamos a ver que es un archivo muy pesado, por lo que está demorando bastante tiempo, pero debe de funcionar. Vamos a esperar otro poco. Y hasta aquí otra cosa que me gustaría comentarles es, bueno, si tienen alguna duda sobre sobre cualquiera de los métodos, o les gustaría que profundizara en alguno de los temas que estoy tratando, pues dejen sus comentarios abajo, con mucho gusto los responderé. Y pues bueno, ya parece que ha cargado. Entonces aquí tenemos el mapa, y como ven, la primera parte era el mapa normal, y vamos a hacer un zoom out. Entonces vemos que cada una de estas divisiones es un municipio en México. Como tal, yo le asigné el color 10 a cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a bajar a la parte de Ciudad de México, que está por acá arriba, y acá tenemos el municipio de Benito Juárez, Coyoacán, y vemos todas esas delimitaciones. Entonces todo esto está dado a través de estas coordenadas que encontramos en los GeoJSON que descargamos de UNAM. Entonces esta es una división nada más geográfica, una división municipal, pero como les comentaba, la UNAM tiene demasiadas datos agregados, peligro de huracanes, turismo, etcétera. Entonces vale la pena mezclar datos geográficos con otro tipo de datos para robustecer cualquier análisis. Y bueno, esa es la parte de GeoJSON. Vamos a pasar ahora a H3. H3 en este caso es una librería o es un estándar creado por Uber, y es un sistema de geoindexación. Es un sistema que particiona el mundo en una vista hexagonal. Es un software libre bajo la licencia Apache. Como tal, H3 se implementa el sistema de índices que creó Uber. Funcionalidades que tiene es convertir latitud y longitud en estos índices. También tiene otro tipo de aplicaciones, los vamos a ver más adelante. Está escrita en C, y bueno, hay binarios, en este caso librerías para otro tipo de lenguajes. Entonces en Python lo podemos hacer con la librería H3. La vamos a importar.
vamos a crear una copia de nuestro dataset original, en este caso incidente Ciudad de México. Con el método copy vamos a crear una copia para no modificar nuestro dataset original. Y aquí hay algo muy importante. Como estamos hablando de dividir el mundo en hexágonos, pues ¿qué tan grande o qué tan pequeño es un hexágono? O ¿cómo lo definimos? Entonces esto ya lo habían pensado y crearon algo, en este caso, que se llama una tabla de resolución. Entonces cuando nosotros ocupamos una resolución 0, quiere decir que un hexágono va a tener esta área. Cuando ocupamos una resolución más grande va a tener un área más pequeña. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, tiene la ventaja de que es lo mismo analizar una distancia tanto en China como en Brasil, es decir, que no, sin importar la parte del globo geodésico, la distancia contenida siempre va a ser la misma. Entonces esto nos habla de algo muy interesante que se llama la estandarización de nuestro análisis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotros cuando pensamos en Ciudad de México y queremos ver delitos, no lo sé. Vamos a pensar en una métrica como la densidad de población, ¿no? La densidad de población es el número de personas que habitan por kilómetro cuadrado. Entonces la densidad de población no es lo mismo en Chihuahua que en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Chihuahua es más grande que Ciudad de México, ¿no? Entonces no podemos comparar ese tipo de datos en una manera pues cartográfica, porque la distancia es mucho más grande. Entonces o sea, no nos da una, o sea, sería como, no digo que esté mal, pero creo que no es propio para aplicar un poco de otro tipo de métodos más complejos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma dimensión para todas las áreas geográficas, ¿no? Entonces dado que los polígonos, en este caso GeoJSON, sí nos permiten esta representación de puntos bastante perfecta, lo que hace H3 es que nos da una reducción a nivel de hexágonos sobre el mundo. Entonces es más fácil para cierto tipo de aplicaciones de Big Data crear o hacerlo todo en hexágonos, porque sabemos que este hexágono tiene la misma dimensión que otro hexágono, por lo tanto son comparables entre sí, lo que no va a ser un polígono de Chihuahua contra el polígono de Ciudad de México. Entonces esa es la idea de H3, es estandarizar para aplicaciones de Big Data. Ok, entonces hablamos sobre la resolución. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que transformar nuestra latitud y longitud en un índice. Imaginemos que tenemos un hexágono en el espacio y todos los puntos que están contenidos ahí van a mapearse a un índice. Prácticamente eso es lo que hace H3. Es el mapeo de latitud y longitud a un índice de un hexágono dada cierta resolución. Entonces para esto vamos a ocupar el método H3, Geo to H3, en este caso Geo es como geoespacial, to H3 que es el índice, le vamos a pasar la latitud, la longitud y la resolución. Aquí lo vamos a hacer en nuestro data frame que hemos copiado. Vamos a aplicar el método apply, vamos a hacer una función lambda, vamos a aplicar esta función que viene de la librería H3, le vamos a pasar los tres parámetros antes mencionados y lo vamos a hacer a axis 1 para que sea a nivel fila. Resolución 7. Ok, esto puede tomar un poco de tiempo, no tanto, porque de eso se trata de reducir el tiempo de cómputo de las aplicaciones. Lo que vamos a hacer aquí es que a cada uno de nuestras latitudes y longitudes les vamos a asignar un índice H3. Vamos a ver un poquito más cómo se ve esta parte de aquí. Aquí tenemos la referencia del API y lo que estamos haciendo es prácticamente esto. Son las funciones y aquí dice para cierta resolución crea un índice. También tenemos funciones como H3 to Geo, bueno, to Geo. Tenemos el H3 to Boundary y eso es nada más como para la parte de indexación. También tenemos inspección, que es como obtener la resolución de un índice, cuál es la célula madre, si es un índice válido, si es un pentágono, etcétera. Tenemos también métodos para, en este caso, sacar, como tenemos varios, o sea, si lo vemos el mundo que está compuesto por varios hexágonos, podemos tener hexágonos vecinos, etcétera. Entonces esta librería nos da el poder de hacer ese tipo de algoritmos. Es una librería que se creó por Uber y pues bueno, se liberó, se hizo open source y prácticamente ya es un estándar para análisis geoespacial. Entonces vamos a ver cómo se ve. Y bueno, tenemos nuestro propio data frame y aquí vemos el índice que hemos creado, es decir que esta latitud y esta longitud le corresponde este índice. Vamos nada más a extraer los primeros 5 índices, así lo vamos a ver, que es prácticamente el método GEP.
Y vamos a ocupar otra librería, en este caso se llama PyDeck. PyDeck es una librería que fue desarrollada, no recuerdo por quién fue desarrollada, pero bueno, propiamente copia estas visualizaciones que en su momento fueron creadas por Uber y las engloba en esta librería. Vamos a ver un poquito la documentación. Esta es la documentación de PyDeck. Entonces PyDeck tiene varios, o sea, sus visualizaciones son bastante bonitas. A mí, o bueno, la que vamos a ocupar es esta que se llama H3 Hexagon Layer. Entonces prácticamente queremos hacer una visualización de esta forma. Entonces aquí vemos que tenemos hexágonos, y estos hexágonos, pues, ¿cuál es la ventaja? Que pues son comparables entre sí, ¿no? Como todos, bueno, como sabemos que los hexágonos tienen la misma dimensión uno que otro, pues bueno, ya los hacemos comparables. Entonces nuestro análisis pues ya puede ser un análisis sin tanto sesgo, porque pues es comparable la dimensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un plot donde vamos a plotear estos 5 incidentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la librería de PyDeck vamos a crear una capa. El tipo de la capa va a ser un H3 Hexagon Layer. Le vamos a pasar el data frame. Pickable es si lo podemos seleccionar. Stroke es si va a tener área. Field si va a tener, si va a estar lleno. Extruded, esta no sé a qué se refiera. Get Hexagon es de cuál es de tu data frame, cuál es la columna H3. Get Field Color, cuál va a ser el color con lo cual la vas a rellenar, cuál es el color de la línea y cuál es el width de la línea, ¿no? Entonces aquí vamos a crear como nuestra capa de hexágonos. Después le tenemos que asignar cómo lo queremos visualizar. En este caso es View State. Vamos a hacer la latitud y longitud. Esta latitud y longitud es la latitud y longitud de Ciudad de México. Vamos a aplicarle un zoom 14, bearing 0 y pitch 30. Esto de bearing y pitch es qué tanta inclinación le vas a dar a tu visualización, y luego lo vamos a renderizar. Ok, entonces vamos a correr esto, y al final en el render es PyDeck Deck, es decir, que combine estas capas con esta visión inicial, View State, genera la capa. Y en el tooltip es como cuando pasas el mouse arriba, qué quieres que diga cada uno de los elementos. Entonces lo vamos a correr y vamos a ponerle R to HTML. Entonces vamos a generar, en este caso aquí tenemos el de la Ciudad de México, y aquí vemos los 5 hexágonos que hemos hecho. Entonces, como se dan cuenta, aquí no tenemos un punto, no tenemos una latitud o longitud, sino tenemos un índice. Ese índice representa un hexágono y es lo que estamos viendo aquí. Ok, bueno, de eso se trata la librería H3, y esas son las ventajas de utilizarla. Nos va a permitir velocidad en el análisis y, sobre todo, que es lo más importante, una estandarización a nivel distancia, por lo cual trabajar con puntos o con incidentes o con cualquier elemento geográfico, latitud, longitud, pues bueno, es transferible a estos índices. Quiero dejar hasta aquí este video, ya duró bastante, y nos vemos hasta la próxima.